Sí, no me diga que ya le estaban preguntando números de vuelta, allí ya estaban en pantalla. No sé, yo qué sé. Y bueno. Yo sé que no sé nada, dijo. Ahí está, sí, claro, sí. Bueno, nosotros decimos el ámbito político se mueve, las giras se dan. Esta semana vamos a tener muchos precandidatos aquí en Durazno y en el programa también. Hay dos que incluso van a estar en Durazno el viernes, uno que viene a programa, el otro que viene derecho a su actividad de tarde. Sí. Bueno, mañana viene uno que iba a ser precandidato y se bajó. Si no me equivoco, el jueves también viene otro precandidato, otra precandidata a confirmar. Viene muy movido. Pero hoy ya tenemos otro. Tenemos aquí al precandidato, ¿verdad?, de Unidad Popular, que además nos va a contar ahora precisamente de cómo viene estableciendo la estrategia a nivel político electoral, precisamente para fortalecer o nuclear, un frente de izquierda más tradicional, con una concepción que no es tan, digamos, a la progresista como puede ser de pronto el Frente Amplio en la realidad de hoy. Y bueno, yo siempre digo, a veces nos toca conversar y nosotros nos sentimos a gusto por el hecho de cómo precisamente establecen las discusiones y porque nos gusta un poco más el hecho de la filosofía un poco más profunda. Nosotros creemos, sí, profundamente precisan, valga la redundancia, en los estamentos ideológicos, en los posicionamientos y en entender quién es cada uno. Gonzalo Martínez, precandidato, ya candidato, pues no hay, ese candidato único por Unidad Popular. Un placer. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Y ávidos de discusión política, que las elecciones se prestan a eso, a discutir de política. No todo el mundo se predispone a hacerlo con la altura que exigen y con la importancia que tiene esto, ¿no? Porque cuando nos presentamos a las elecciones, lo hacemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, con las convicciones, con los principios, los valores y con propuestas, con programas, ¿no? La discusión ya individual, personal, nos parece que eso vulgariza algo tan importante como la política, que en definitiva es lo que rige la vida de nuestro pueblo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con seriedad, con rigurosidad y con respeto, ¿no? Bueno, y en este sentido, a ver, ahí en el gráfico aparece sobre esta fórmula presidencial que es con el Frente de los Trabajadores, ¿no? Que es como una especie de acuerdo, ¿no? O sea, una alianza que se da. Esto justamente en procura de nuclear a los sectores de izquierda que no se sienten claramente identificados de pronto con la opción del Frente Amplio. Muchos de ellos formaron parte del Frente Amplio hasta hace unos años y bueno, que ven en esto una opción para justamente por lo menos representarlos de alguna manera a un sector que no ve en el progresismo de pronto las expectativas colmadas. Sí, efectivamente. Unidad Popular Frente de Trabajadores es una alianza político-electoral que se formalizó a fines del año pasado y bueno, a inicio de este año también ya se hizo pública la fórmula compuesta por mi nombre y por Andrea Revuelta, que es la compañera candidata a vicepresidenta. Como decíamos, compuesta por Unidad Popular, que a su vez son varias organizaciones que la componen, y también está participando el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. O sea que estamos hablando de 3 organizaciones o colectivos que trabajamos en esta oportunidad de forma conjunta y que nos acercaron las visiones que hacemos y las conclusiones a las que llegamos en función de la realidad. Hemos coincidido, por ejemplo, en este último tiempo en la lucha por la seguridad social, impulsando el plebiscito, enfrentando la implicancia de la reforma del gobierno. También coincidimos en la resistencia y el rechazo a la reforma de la educación de Robert Silva. También hemos coincidido en estos últimos tiempos en el apoyo y en nuestra solidaridad al pueblo palestino frente al genocidio que está atravesando por responsabilidad de Israel. O sea que hay toda y por supuesto hay historia hacia atrás de coincidencias de las distintas organizaciones en todos los planos, y en esta etapa entendíamos que era oportuno dar una señal de unidad para la izquierda uruguaya, la izquierda extra frente amplista. Nosotros somos conscientes que hay gente de izquierda en todos lados, en muchas organizaciones, pero estaba faltando un espacio que aglutine a la gente, que confluya a la gente de izquierda, entendiendo que el Frente Amplio, en su conducción hegemónica, ha abandonado los principios históricos del Frente, de la izquierda, a pesar de que haya mucha militancia allí de izquierda. Y estamos dando una señal clara, ¿no? Por un lado está la coalición de derecha, que también tiene sus idas y vueltas. Por el otro lado está la coalición progresista. Y nosotros entendemos que hay que colocar en el plano electoral una opción de izquierda unitaria.
porque en estos tiempos se está discutiendo mucho, ¿no? Esto de los desenamoramientos, ¿no? De los partidos tradicionales que van para un lado, van para el otro. Pasa lo mismo con el Frente Amplio, que ya no es de izquierda, sino que es progresista. Hay mucha gente que se desenamora de esas ideas, pero termina prestando su voto en esa idea de lo menos malo, ¿no? De lo menos impactante, de lo menos perjudicial. Y a nosotros nos parece que esa actitud en política no ayuda, no es saludable. Creemos que hay que involucrarse en proyectos, en iniciativas que nos identifiquen, que tengamos coincidencia en el plano ideológico, y por eso Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta en estas elecciones colocándose como una opción de izquierda consecuente, digamos. ¿Qué diferencia hay entre el Frente y Unidad Popular? Es decir, porque hay gente que dice, bueno, el Frente gobernó 15 años, pero en el sistema económico no favoreció mucho a la forma de pensar de la gente de izquierda. En temas de educación, en temas general, digamos, ¿qué diferencia hay para explicar un poquito a la gente del interior y a la gente de Durazno? Bueno, creo que todos lo hemos vivido en carne propia, ¿no? La administración Frente Amplista durante 15 años llevó a una reproducción de la lógica hegemónica del capitalismo, ¿no? Más allá de los matices, las particularidades y de las improntas de los gobiernos progresistas que hemos vivido en la región. Pero bajo el gobierno del Frente Amplio la deuda externa se triplicó. Con el gobierno del Frente Amplio, la extranjerización de la tierra llegó a más del 50%. Se instalaron megaemprendimientos contaminantes. La ley de impunidad se mantuvo. O sea que los verdugos, los asesinos, los que desaparecieron gente siguen en libertad porque esa ley en buena medida no se eliminó. Entonces, cuando uno repasa en todas las áreas de la administración y del gobierno, de la política del país, no hemos encontrado un avance sustancial en medidas de izquierda. Y yo me lo venía preguntando el otro día, digo, ¿qué medida o qué iniciativa este gobierno desandó, ¿no? ¿Qué medida o qué política frente amplista este gobierno decididamente enfrentó? Y yo no encontré ninguna. ¿Qué, una continuidad o está haciendo una continuidad? Y bueno, este gobierno en buena medida ha continuado, ¿sí? La administración progresista. Nosotros decíamos, el Frente Amplio triplicó la deuda externa. Este gobierno la siguió incrementando. Hoy la deuda bruta son 58.000 millones de dólares, el equivalente al 69% del PBI. Este gobierno la incrementó. De un año al otro, más de 1.000 millones de dólares de deuda este gobierno incrementó. Cuando uno mira la instalación de las megas empresas en zona franca, amparada en la ley de inversiones, amparada en la ley de zona franca y amparado en la ley de riego, este gobierno ha incrementado ese tipo de emprendimiento. Después tenemos la sequía que tuvimos, después tenemos la tierra que no produce como antes, no pagan impuestos, las ganancias se las llevan del país, y el propio Lacalle Pou lo dijo el otro día en una feria. Dice, nosotros tenemos plena coincidencia con esta magnífica ley creada por el Frente Amplio, la ley de riego, una ley inconstitucional que privatiza el agua. Nadie en este país se puede pensar en eliminar la ley de inversión y la ley de zona franca. Y vaya si el Frente Amplio administró su política económica con esas leyes, y este gobierno también. Entonces, en esencia no han habido ninguna transformación de fondo, y eso es lo que nosotros nos ha alentado y nos ha impulsado a transitar este camino de independencia, ¿no? La de generar un espacio que diga, bueno, con la tierra hay que ponerle un freno a la extranjerización. No puede ser que haya 1.100.000 hectáreas plantadas con soja y eucaliptus transgénicos. La tierra del Uruguay tiene que ser para producir alimento, que es lo que mejor sabemos hacer y lo que más necesitamos nosotros y los pueblos vecinos. La tierra tiene que ser nuestra. Hay que potenciar la industria nacional. No puede ser que toda la inversión que viene desde afuera, que termina contaminando el agua, contaminando la tierra, que no paga impuestos, que se llevan la ganancia y tampoco genera empleo. Porque cuando uno mira los números, y esto lo dice la Facultad de Economía, no lo dice Unidad Popular, la exoneración impositiva del Estado hacia las grandes empresas es la principal pérdida económica del Estado. El Uruguay deja de recaudar casi el 7% del PBI. O sea, a las grandes empresas le exoneran tantos impuestos que el 7% del PBI es lo que no le cobramos. Sin embargo, cuando uno mira los números de la DGI, por ejemplo, el 48% de lo que recauda la DGI es del IVA. Y todos nosotros pagamos IVA, ¿no? Con nuestro salario pagamos la luz, el agua, los alquileres, la comida, el transporte, y en todo pagamos impuestos. El 100% de los ingresos de una familia trabajadora paga impuestos. Sin embargo, el gran capital no paga impuestos. Cuando mirás la otra parte de la recaudación de la DGI, el 18% de lo que recauda es del IRPF. Pero cuando separás el IRPF al salario de los trabajadores y al gran capital, a la renta,
resulta que los trabajadores pagamos 5 veces más que la renta al capital. Entonces, cuando uno pasa raya, resulta que el gran capital no paga impuestos y todos los impuestos los pagamos los trabajadores. Nosotros queremos revertir esa lógica, que paguen lo que más tienen, que paguen las grandes empresas y aflojarle la carga impositiva a los trabajadores. Porque si no, vamos a seguir reproduciendo esta lógica de endeudamiento del país. Ya lo decíamos, una deuda bruta de 58.000 millones de dólares y encima cobrándole a los trabajadores. Ahora el Frente tenía un eslogan de que quien paga más, el que tiene más. Bueno, eso no sucedió. El que paga más es el que tiene un salario más digno. Y eso queda demostrado con el IRPF, ha quedado demostrado con las AFAP también. Y nosotros estamos completamente de desacuerdo con el impuesto al salario y a las jubilaciones. De hecho, cuando estuvimos en el Parlamento, trabajamos para que eso se eliminara. No tuvimos el eco de ningún sector. Y evidentemente en nuestra campaña estamos proponiendo esto, de volverle a cobrar impuestos a los bancos, por ejemplo. La actividad bancaria no paga impuestos, y esto es otra de los resultados de Danilo Astori, de su política económica. En el 2006 la reforma de Astori eliminó el impuesto a la ganancia de los bancos. Desde el 2006 hasta la fecha los bancos han multiplicado sus ganancias millonarias y no pagan impuestos. Y a nosotros nos parece que eso sea justo. Tenemos que volver a ponerle un impuesto a la actividad bancaria. La zona franca, ya decíamos, casi el 7% del PBI que no se recauda por ley de inversión y por exoneración en la zona franca. Hay que volver a colocarle impuesto a eso. Y también hay que ponerle un freno a la plata que se va, ya sea de las ganancias de estas empresas que tampoco pagan impuestos, pero también hay que ponerle un freno al pago de la deuda externa. El Uruguay paga miles de millones de dólares por año, más de 3.500 millones de dólares por año, una deuda externa que no conocemos. Acá la deuda externa uruguaya, una buena parte de ella se generó en la dictadura. Sí. Entonces, si nosotros decimos es un gobierno ilegítimo, ilegal, no es democrático, es una deuda que no corresponde que el pueblo uruguayo haga frente. En todo caso, el problema lo tienen los organismos internacionales que le prestaron plata a la dictadura. El problema lo tienen ellos. Nosotros no podemos pagar esa deuda. Entonces, lo que decimos es que hay que suspender ese pago, hacer una auditoría, es decir, analizar a fondo cómo se generó la deuda externa, y después evaluar si corresponde pagar, que sin duda que a alguna parte habrá que pagar, pero capaz que los números dicen que son ellos los que nos deben a nosotros. Entonces, nadie se animó a meterle mano a este tema. Astori hizo un plan de pago, los organismos internacionales lo aplaudieron, y si habrá sido buena ese plan de pago para ellos, que el actual gobierno lo sigue reproduciendo. Entonces, eso también nosotros entendemos de que no se corresponde con los principios históricos de la izquierda. Bueno, en este sentido también hay algo que es sumamente interesante de establecer. La composición del Parlamento quedó multiplicada, o sea, varios partidos, pero se dio la particularidad de que Unidad Popular quedó fuera de esta representatividad. ¿Cuánto implicaría precisamente que vuelva Unidad Popular al Parlamento, dada la multiplicidad de partidos? Porque todo hace indicar que pase lo que pase, gane quien gane el gobierno, van a haber muchos partidos nuevamente en el Parlamento por precisamente esa cantidad de gente que ha migrado del Partido Nacional, del Partido Colorado y del propio Frente Amplio, que a veces se inclina por partidos que son los menos marketineros, por decirlo de alguna manera, o que son los que tienen menos aparatos, menos estructuras. Y allí, puede estar de pronto Unidad Popular. ¿Qué implicaría precisamente el retorno de Unidad Popular al Parlamento, tomando en cuenta este escenario, ¿no? Allí te puedes encontrar de vuelta con Cabildo Abierto, sí. Tal vez repita el partido César Vega, se puede dar hasta que el propio Salle ingrese a la Cámara de Diputados. O sea, hay un escenario realmente muy diverso en cuanto a la representatividad. Sí, hay una gran oferta, digamos, ¿no? Sí. De candidatos, de nombres, de apellidos, y creo que son más de 34 precandidatos los que hay hoy. Pero cuando uno analiza a fondo los programas que proponen cada uno de estos sectores, es difícil encontrar diferencias. Porque en términos generales, todos dicen defender la educación pública, estar preocupados por la situación de la vivienda, por el empleo, por la salud. Pero cuando uno va a la parte programática de verdad, a la propositiva, uno no encuentra propuestas justamente viables o propuestas en general sobre esos temas. Y eso se debe a que hay una lógica de nos presentamos, ocupamos un espacio, marcamos un perfil, pero después definimos sobre la marcha qué vamos haciendo. Lo de Vega es muy evidente, ¿no? El Partido Ecologista Radical, de radical realmente no tuvo nada, ¿no? Cuando llegó el momento de votar la LUC, la ley de urgencia, la votó. Cuando vinieron las municipales apoyó a Rafo, el Partido Nacional, le votó muchos de sus proyectos, las rendiciones de cuentas. O sea que se convirtió
convirtió en un diputado más del oficialismo actual. Y la oposición, la supuesta oposición progresista, bueno, lo mismo. El 50% la votó el Frente Amplio. Sí. La reforma a la seguridad social que dice estar oponiéndose, buena parte la votó. Y de hecho hoy trabajan en contra del plebiscito, buena parte de sus dirigentes. Entonces, devolver al Parlamento, legisladores de este espacio de Unidad Popular Frente de Trabajadores, vamos allí a tener una bancada que nuevamente tenga una capacidad de proponer proyectos. En el Parlamento, en el periodo pasado, se propusieron más de 17 proyectos. Desde el Plan Nacional de Vivienda Popular, que implicaba que el Estado se involucrara en la construcción de vivienda y que fueran cuotas accesibles a la familia y que fueran de calidad y que no se partieran a los 6 meses las viviendas como pasa hoy y se inundan. Esto genera empleo, evidentemente, ¿no? Propusimos reactivar el ferrocarril, pero de transporte y de carga y de pasajero. No hacer un tren para UPM, como sucedió hoy, que el pueblo uruguayo tuvo que pagar más de 3.000 millones de dólares para construir un tren al servicio de UPM, ¿no? Y que de hecho ahora estamos obligados a pagar 500.000 dólares por día, durante 15 años, a ese ferrocarril. Entonces, eso evidentemente es algo que no se corresponde con nuestro programa. Hemos impulsado iniciativas de las más diversas áreas, porque entendemos que un legislador tiene la obligación de proponer soluciones o caminos de solución a los problemas cotidianos de nuestro pueblo, y a la misma vez de resistir y oponerse a los proyectos que entendamos que no nos benefician. Lamentablemente, más allá de alguna gárgara que pudo haber hecho algún legislador, no hubo una oposición real a la reforma de la seguridad social del gobierno. Allí se hicieron algunas críticas superficiales y después se acompañó. La transformación educativa de Robert Silva, también algún legislador hizo alguna gárgara, pero cuando uno mira el programa, las propuestas pedagógicas y educativas del Frente Amplio no se alejan demasiado a lo que propuso este gobierno, porque aquello de las habilidades, las competencias, eso lo dice el programa del Frente Amplio en materia de educación. Lo dice cualquier manual del BID, ¿no? de los organismos internacionales. Lo que sí hizo el Frente Amplio fue dejar de lado la resolución del Congreso Julio Castro, aquel Congreso de Educación en el 2006, que elaboró un proyecto educativo alternativo. Entonces, de volver al Parlamento, compañeros nuestros van a tener una actitud muy distinta a lo que ha pasado estos 5 años. Yo me pongo a pensar y hay nombres y apellidos que yo no conozco. No sé quiénes son, no les conozco su voz. No sé qué proyecto presentaron durante 5 años. Lo que sí sé es que durante 5 años cobraron miles de pesos por mes. Hay gente que se hizo millonaria en el Parlamento simplemente por ir a ocupar un sillón y cobrar su sueldo todos los meses. Y sin embargo no fueron capaces de presentar una sola propuesta que transforme la vida de nuestra gente, pero se volvieron millonarios. Entonces, eso daña la democracia, daña la política, y nosotros queremos que hay que revertirlo. Y por eso apostamos a que en octubre la gente nos acompañe, porque la presidencia se va a elegir en la segunda vuelta, en noviembre, en el balotaje. Octubre se elige el Parlamento y nosotros alentamos a que la gente pueda acompañarnos en octubre para esto, para tener legisladores, hombres y mujeres, que asuman una actitud distinta a la que hemos tenido todo este tiempo, que lamentablemente hemos quedado en soledad a la hora de tener un poder legislativo activo involucrado con la lucha y las necesidades de la gente. Ahora este recorrido que venís haciendo a nivel general por el interior, obviamente el tema de inseguridad está pegando más fuerte de lo que se pensaba hasta el 2019 a la fecha. Sí. En todos los departamentos que hemos estado y que seguiremos recorriendo, es un tema que preocupa y lo comprendemos con total claridad. La inseguridad es un problema complejo, ¿no? Y que tiene varios elementos y por lo tanto no hay una solución única. Hay que abordar varias cosas a la vez. Nosotros en un primer momento identificamos las causas que generan la violencia social. Y la violencia social se genera por la crisis económica y por la crisis de valores que atraviesa nuestro pueblo. Cuando una familia trabajadora no tiene asegurada la vivienda digna, cuando no tenés asegurado el plato de comida todos los días para los gurís, cuando no tenés acceso a la salud real, cuando no tenés el empleo, vos estás siendo vulnerado en tus derechos y la violencia es una de las manifestaciones que tenés para intentar resolver esas necesidades. Y es así que en buena medida hay gente que se inclina hacia el delito. A eso se le suma, por supuesto, el gran impacto del narcotráfico. El Estado ha estado totalmente ausente en el combate real al narcotráfico. Acá se ha ido encarcelando sistemáticamente a la gente que está involucrada en el narcomenudeo, a las pequeñeces. Así han llenado las cárceles, pero el pesado
Y tiene pasaporte y sale y entra y encima tiene el sistema financiero para lavar la plata. Entonces, cuando uno mira cuáles son las respuestas que se le ha dado a esto, y bueno, en realidad han sido políticas represivas. El Frente Amplio hizo los megaoperativos, la saturación de barrio, creó las fuerzas de élite, puso a los militares en la frontera. Este gobierno está discutiendo el tema de los allanamientos nocturnos, se eliminaron las libertades anticipadas, se aumentaron las penas. O sea que todo el paquete sigue siendo represivo. Y después tenemos una cárcel con 15.000, el sistema penitenciario con 15.000 presos. Presos que ahí se les violenta los derechos de los más básicos todos los días. Y sobre todo son 15.000 personas privadas de libertad a la cual no se le involucra en políticas educativas, en políticas sanitarias, en políticas de trabajo. Entonces esa persona, una vez que sale en libertad, no tiene ninguna herramienta para reinsertarse, para volver a encaminar su vida. Lo único que tiene es seguir reproduciendo lo que ya conoce. Quien entra a la cárcel por robar un auto, está 7 años y hace un posgrado del delito. Entonces, ¿cómo podemos esperar que una vez que esa persona sale en libertad pueda encaminar su vida si no tiene ninguna herramienta? Entonces, hay que atender toda la gama de problemas. Las causas que generan la violencia y el delito, atender la situación penitenciaria hoy y apostar por una política de rehabilitación y de reinserción. Y todo eso implica financiamiento. Ahora, si nosotros no volcamos nuestros recursos hacia este problema, ¿cómo pensamos resolverlo? ¿No? Entonces, creemos que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que estar involucrado fuertemente en este proceso. Bueno, yo creo que más allá de todo esto, uno de los puntos iniciales que iba a hacer era justamente con el tema de la reforma previsional. Sin duda es que el debate sobre la seguridad social es inevitable, pase lo que pase, ¿no? Yo creo que las firmas se van a obtener. Después, bueno, la población resolverá en octubre si acompaña o no precisamente lo que están impulsando varios sectores, entre ellos Unidad Popular. Sacando eso, la discusión se tiene que dar en el próximo periodo, porque hay una realidad, es que este sistema actual de seguridad social no es el más adecuado para el Uruguay. Sí, efectivamente, hay que discutir de seguridad social. Nosotros estamos más que predispuestos a participar en cualquier debate sobre este tema, porque lo venimos denunciando hace tiempo. La privatización de la seguridad social fue una iniciativa de los gobiernos tradicionales, allá por el 96, en el marco de la lógica privatizadora general del Uruguay y de otros países neoliberales. Y luego de tantos años de experiencia, hay muchos países que han revertido este proceso. 18 países eliminaron las AFAP. De los 36 que habían en el mundo con AFAP, 18 ya las eliminaron. El Uruguay está en este proceso también. O sea, no estamos alejados del mundo, no es una fiebre que apareció. Los gobiernos de todos los pelos han iniciado el proceso de eliminación de la AFAP porque han ensayado el proceso y han comprobado que fracasa. La seguridad social no puede estar privatizada porque es un derecho humano, esencial. La seguridad social nos involucra desde antes de nacer y hasta después de morir. Porque nuestras mujeres cuando están embarazadas ya están involucradas y siendo atendidas y contempladas por la seguridad social. Cuando gestamos ya estamos en ese proceso. Cuando nacemos nos involucramos. Cuando trabajamos, desarrollamos nuestra vida productiva. Cuando tenemos dificultades justamente para tener una vida plena físicamente, intelectualmente, la seguridad social está involucrada. Cuando aparecen crisis como la del COVID, es el BPS el que hace frente a los seguros de paro y a los seguros médicos, no las AFAP. Cuando morimos también, o sea que es un derecho humano fundamental que no puede estar atravesado por el lucro, que no puede estar atravesado por las AFAP. Entonces hay que avanzar en eso. Y la discusión no queda ahí, porque los 24.000 millones de dólares que hoy tiene la AFAP, que son los aportes de los trabajadores, tienen que volver al Estado y tienen que ser utilizados para las políticas sociales. Cuando se nos dice que hay que trabajar hasta los 65 años porque la tecnología avanzó, yo me pregunto, ¿y qué? ¿La tecnología avanzó? ¿Y eso no es un elemento para que podamos disfrutar más? ¿Para que trabajemos menos y gocemos más en la vida? Y sobre todo, ¿por qué hay que trabajar hasta los 65 años cuando tenemos el 27% de los jóvenes desocupados? Con además empleos de salarios miserables, porque hay 500.000 de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Entonces, esta reforma no se sustenta por ningún lado, hay que eliminarla. Pero no termina ahí la cosa. Porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en qué otros derechos debería de gozarse en materia de seguridad social, aparece el aguinaldo. Aguinaldo que el Uruguay supo tener todos los jubilados. Sin embargo, que la dictadura lo eliminó
se lo mantuvo únicamente a los militares. Los militares hoy se jubilan con edad temprana, con el 100% del salario del cargo superior y encima cobran aguinaldo. Ningún trabajador goza de eso. Trabajamos hasta los 65 como quieren ahora, nos jubilamos con menos plata y tampoco tenemos aguinaldo. Entonces el aguinaldo tiene que volver a instalarse en el país porque es un derecho. Suiza hizo un plebiscito unos meses atrás, eliminó la AFAP, prohibió el aumento de edad para jubilarse y volvió a instalar el aguinaldo para los trabajadores. Un país como cualquier otro. Entonces, en el mundo están pasando cosas sobre este tema. El sistema financiero ha avanzado para apropiarse de esa plata que está concentrada, que es plata de los trabajadores, y que los políticos oportunistas le dan la luz verde para que avancen en esa área. Nosotros creemos que eso hay que poner un freno y el plebiscito es un buen mecanismo. Los legisladores oficialistas dicen que eliminar las AFAP es como robarle la plata a los obreros. Es decir, sí. ¿Qué tan de acuerdo están ustedes y cómo lo explican de decirle a la gente que no es así? Esa es una gran mentira. Es una gran mentira que busca generar miedo a la gente para que no firme ahora y para que no vote en octubre. Y es una mentira primero porque se ve que no leyeron la papeleta del plebiscito, ahí lo dice con total claridad. Los 24.000 millones de dólares que tienen las AFAP, que es plata de los trabajadores, y que hoy está siendo utilizada para hacer negocios de los más diversos, La Taona, donde vivía el presidente, ese barrio se hizo con plata de las AFAP. Los supermercados Tata hicieron inversiones con plata de la AFAP, que después no se la devolvieron. Así hay un montón de obras que se han hecho con la plata de los trabajadores y después resulta que esos negocios no prosperan, no resulta bien y la plata la que pierde son los trabajadores. La papeleta que dice que esa plata vuelva hacia el Estado a través de un fideicomiso, que es una ingeniería financiera, económica, que ya se hizo en otros casos. El Frente Amplio, cuando le tocó hacer frente a la primera generación de jubilados por las AFAP, por el sistema mixto, creó un fideicomiso para los cincuentones. Las AFAP hasta el día de hoy siguen transfiriendo plata de esos trabajadores jubilados al fideicomiso y después una institución pública lo paga, le paga las jubilaciones todos los meses. Este gobierno creó otro fideicomiso para los cuarentones, para la segunda generación, lo mismo, las AFAP transfieren la plata al fideicomiso, una institución pública le paga sus jubilaciones. ¿Qué dice la papeleta? Crear otro fideicomiso para que el resto de la plata vaya hacia esa ingeniería financiera y sea el Estado el que la administre y lo pague. O sea que nadie va a perder un solo peso porque no lo pasó con los cincuentones, no le pasó con los cuarentones y no le va a pasar el resto. Acá se está generando un cuco simplemente porque es un manotazo de ahogado para intentar defender a las AFAP. Clarísimo. Simplemente. Clarísimo. Gonzalo, la verdad que un placer. Y bueno, ojalá que pueda ser una charla de más durante esta campaña, este año electoral, que realmente, bueno, recién arranca, ¿no? Recién arranca, sí. Estamos con jornadas en el departamento, volveremos a la brevedad. En ese espíritu de intercambiar con la gente. Hay mucha información que se desconoce, que se oculta a propósito. También nosotros tenemos iniciativas en el área de la industria nacional, en el área de la vivienda, de la educación, de la salud, que nos gustaría que la gente conozca de primera mano, porque algunas de estas implicaría tener el gobierno, llegar al gobierno para ser llevadas adelante, y hay otras que se pueden impulsar desde el Parlamento. Y eso, reiteramos la idea, en la medida que la gente nos acompañe en octubre y que después en la segunda vuelta haga lo que su conciencia le dicte, pero en la medida que nos acompañe en octubre, tendrá la chance de colocar en el Parlamento legisladores que tengan esta actitud, la de analizar a fondo las cosas, la de desmentir aquellas cosas que se ocultan o que se niegan y sobre todo ser capaces de proponer iniciativas que den solución a la necesidad de nuestro pueblo. Bueno, y precisamente hoy a las 18 horas, ¿verdad? Hay una actividad con vecinos en Salaberry y Cerrito, en la cooperativa COVID Fustu, Viviendas de la Salud. Efectivamente. Bueno, y precisamente es abierto, totalmente abierto. Exacto, ¿no? Es una oportunidad hoy para intercambiar un poco más sobre estas ideas, sobre este balance, y sobre todo para construir política. Nosotros somos defensores de que la gente se involucre en la política, porque acá nos dicen, no, la política son para los genios, para los formados, para los que saben. Y la realidad es que no. Hay mucha gente que sabe y que aporta, por supuesto, y bienvenida sea, pero todos en nuestra vida cotidiana dependemos de la política, de lo que define la política y por lo tanto tenemos que involucrarnos para que profundicemos aquello que esté bien y para transformar aquello que no está bien. Clarísimo, gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y continuamos.